momentos. Sí, profe. Bueno, entonces venimos trabajando el tema de las incapacidades de origen común. Inclusive estábamos manejando un ejemplo donde el trabajador venía siendo incapacitado. En un momento abro el archivo por acá. Durante más de 180 días por enfermedad general o accidente común. Este es el ejemplo. Dijimos en resumen que según las normas pertinentes que vimos en esas sesiones, las incapacidades se liquidan con el ingreso base de cotización del mes anterior al día uno de la incapacidad. El día uno de la incapacidad fue en mayo del 2025, el 24 de mayo, ¿cierto? El mes anterior era abril, entonces tomamos el ingreso base de cotización a la Seguridad Social de abril, si el salario pues era fijo, y le sacábamos el diario y luego a ese salario diario por los primeros 90 días de incapacidad se pagaba a las dos terceras partes del salario y por los restantes 90 días hasta llegar al periodo de 180 días de incapacidad a la mitad del salario. Voy rápido porque eso ya lo hicimos, ¿cierto? Estamos reiterando. Entonces, liquidamos un periodo de incapacidad hasta llegar al día 90, a las dos terceras partes del salario diario, y del día 91 al día 180 lo liquidamos a la mitad del salario. Indicamos luego que después del día 180 la incapacidad está en manos del fondo de pensiones, quien debe pagarla. La EPS la expide, el fondo de pensiones la paga a partir del día 181. Es el fondo de pensiones quien paga la incapacidad al trabajador, ¿cierto? Artículo 142 del decreto ley 019 de 2012. Nosotros lo evidenciamos en esa sesión, presentamos el artículo, ¿no? Hablamos de todos los detalles, inclusive dijimos algo muy particular, y es que a partir de ese momento el empleador deja de practicar el procedimiento que venía practicando hasta el día 180, y es paga la incapacidad y se la recobra a la EPS, ¿no? A partir del día 181 hasta el día 540 de incapacidad, que es un año, ¿cierto? Del día 181 al día 540 es un año. Esas incapacidades las debe pagar el fondo de pensiones. Entonces el empleador básicamente puede suspender el pago de la nómina, y es el trabajador quien debe ir a reclamar con la incapacidad que le expida la EPS el subsidio por incapacidad, que lo debe pagar el fondo de pensiones y lo debe continuar pagando a la mitad del salario. Sin embargo, yo les dije que esa es una política, pues aunque se puede, jurídicamente se puede, porque el empleador debe pagar y recobrar es hasta el día 180 conforme el artículo 121 del decreto ley 019 del 2012, que lo vimos en la sesión pasada. Poner a un trabajador enfermo a hacer filas en un fondo de pensiones para que le reconozcan el subsidio de incapacidad es una política bastante inadecuada. De hecho, eso genera muchas acciones de tutela por la misma ignorancia de los abogados o de los propios trabajadores. Pues evidentemente, ¿quién va a saber que ese es un derecho que tiene el empleador, ¿cierto? Si ya venía acostumbrado a que el empleador le pagara la nómina y el empleador recobraba la incapacidad a la EPS, y tener pues de un momento a otro que poner al trabajador a hacer filas es bastante problemático, y más para una persona enferma. Entonces muchos hacen la tutela, pero pues obviamente se pierde porque la ley dice que las incapacidades que el empleador paga y recobra a la EPS son las del sistema de salud, no las del sistema de pensiones, que van del día 181 al día 540. Entonces lo que yo he sostenido siempre es mejor hacer un acuerdo con el trabajador donde el empleador sigue pagando la incapacidad, pero el trabajador le da poder al empleador para reclamar todas estas incapacidades ante el fondo de pensiones y que se las consignen a la cuenta de la empresa. Y obviamente ese acuerdo se suspendería, hay que redactar el acuerdo, obviamente es un acuerdo, es un otro sí, ¿sí? Se llama Acuerdo sobre Pago de Incapacidades entre el día 181 y el día 540. Obviamente ese acuerdo debe contener varias cláusulas. Una de ellas es
que en caso de que el trabajador no aporte las incapacidades, el empleador suspenderá el pago del acuerdo, porque no falta la persona que empieza a recibir la plata de la empresa y fuera de eso quiere ir a reclamar la plata en el fondo de pensiones para recibir un doble pago. Hasta ahí, digamos, a grosso modo lo que hemos visto y también dijimos que según el decreto ley 019 del 2012, la sesión pasada lo abordamos con claridad, la EPS entre el día 120 y el día 150 de incapacidad debe expedir un concepto de rehabilitación, ¿cierto? Ese concepto de rehabilitación puede ser de dos naturalezas. Puede ser o desfavorable, caso en el cual la persona con un desfavorable debe ser ya enviado a calificar por el fondo de pensiones. Eso dijimos, ¿cierto? Inclusive el decreto 780 del 2016 dice que en el artículo 2.2.3.6.2 que cuando la entidad promotora de salud emita un concepto desfavorable de rehabilitación, se dará inicio al trámite de calificación de invalidez. Entonces, si el concepto en ese día 120 a día 150 de capacidad es desfavorable, ya la persona con ese desfavorable va al fondo de pensiones y tiene derecho a que lo califiquen. Si no lo quieren calificar, dijimos que procede la llamada calificación per saltum. Yo en un momento agrego a un compañero que se está conectando. Vayan ustedes dándole a aceptar al que se vaya ingresando, exacto, para ahorrar tiempo. Procede la llamada calificación per saltum. Si a la persona pues no la quieren calificar a pesar de tener un desfavorable, en eso fuimos bastante insistentes en esa sesión. Este, Profe, no se le escucha, profe. que la calificación per saltum está contemplada en el artículo 2.2.5.1.25 del decreto 1072 de 2015, cuando nos habla de los casos en los cuales se puede recurrir directamente a las juntas regionales y nos dice que si transcurridos 30 días calendario después de terminado el proceso de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad. Esta primera hipótesis que voy a colorear en este azul se refiere a cuando yo tengo un desfavorable, pues un concepto desfavorable, y pasan 30 días y no me han calificado. Puedo irme para la junta. Bueno, la otra situación que puede suceder, habíamos dicho, es que ese concepto fuera favorable. Si el concepto entre el día 120 y el día 150 es favorable, dijimos que entonces se posterga la calificación hasta por un año más, que aquí es donde venimos hablando del día 181 al día 540, que ahí hay un año. Entre el día 181 y el día 540 hay un año. Si usted suma a 180, le suma 360, que son los días de un año para efectos laborales, llega al día 540. Y esa calificación se posterga solo cuando el concepto es favorable. ¿Qué pasa si una persona ya está entre el día 120 y día 150 de incapacidad y aún no le han hecho su concepto de rehabilitación? Se puede solicitar mediante derecho de petición a la EPS que lo profiera, porque según el decreto ley 019 del 2012, que lo vimos la sesión pasada, todo esto hasta aquí es repaso, no estoy avanzando, estoy recapitulando y refrescando la memoria en donde nos habíamos quedado, ¿cierto? Según el decreto ley 019 de 2012, el artículo 142. Recuerden que la EPS tiene que emitir ese concepto em, entre el día 120 y el día 150 de incapacidad. Si no lo emite, sigue después de los días 180, del día 180, tiene que seguir pagando con cargo a sus propios recursos la incapacidad hasta que emita el concepto. Por eso, un aspecto importante es hacer el derecho de petición, para ver si me da desfavorable y me voy a calificación, o si me da favorable, pues, como dice la misma norma, me postergan, me postergan la calificación, me la postergan hasta por un año más, ¿cierto? Donde el fondo de pensiones es la que paga la incapacidad. Bien, ¿qué sucede? Entonces aquí ya sí viene un tema nuevo, ¿cierto? Ya habiendo refrescado la memoria y dejando este esquema, digamos, a título de ilustración. Entonces tenemos, recapitulemos en un ejemplo de esta magnitud lo siguiente.
Tenemos unas incapacidades que van hasta el día 180, ¿cierto? Y entre el día 120 y el día 150 deben expedir el concepto de incapacidad, ¿cierto? De rehabilitación, que puede ser desfavorable o puede ser favorable. Si es desfavorable, ya sabemos que vamos a calificación de invalidez para determinar si la persona tiene derecho a la pensión de invalidez. ¿Quién hace la calificación de primera oportunidad? La hace el fondo de pensiones. Contra esa calificación veremos que procede un recurso dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la misma ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y contra el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez procede un recurso de reposición y apelación ante la Junta Nacional, ¿cierto? Cuando el concepto es desfavorable ya tengo derecho a calificación, pero si es favorable, quiere decir que las secuelas no se han consolidado, que todavía la persona tiene un pronóstico de mejoría, que los tratamientos, las fisioterapias, las radioterapias, las quimioterapias, las cirugías pueden lograr que él mejore. Entonces, por eso es que se posterga por un año, hasta por un año más la calificación, hasta el día 540. Solo que durante este periodo que hay acá entre el día 181 y el día 540 es el fondo el que paga pues la incapacidad. Durante este periodo la persona sí le siguen haciendo tratamientos, le siguen haciendo procedimientos médicos, etcétera, para buscar mejorarlo. Y si el primer concepto favorable, necesariamente tiene que haber un segundo concepto, expedido en el marco de estos 360 días. Segundo concepto que puede ser de doble naturaleza, advertía yo, puede ser o desfavorable. ¿Cuándo se va a emitir? Cuando en el marco de esos 360 días haya terminado los procedimientos de fisioterapia, radioterapia, cirugías, se le haya instalado una prótesis, si fue que perdió un pie y haya hecho los procedimientos de fisioterapia para aprender a usar la prótesis, ¿cierto? Entonces, una vez se haya consolidado las secuelas, es que lo que nos permite calificar es que ya hayan secuelas. Cuando el primer concepto es desfavorable es porque ya las secuelas se consolidaron. Entonces, que a una persona le den un desfavorable en los primeros 180 días es porque es una enfermedad o muy agresiva que ya no hay nada por hacer. Evidencia, por ejemplo, un cáncer terminal, una esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Son enfermedades incurables. O porque ya sanó por ejemplo, una amputación y en esos 180 días aprendió ya a usar la prótesis y ya hizo las fisioterapias. Entonces, ahí pues tendría que ser, pero generalmente, como las enfermedades son padecimientos de larga duración y de progresión lenta, normalmente casi todas las enfermedades hacen que, o la mayoría de enfermedades en su tratamiento hacen que haya que pasar a ese periodo adicional de 360 días, donde en algún momento, después de una cirugía, de un tratamiento, se va a expedir un segundo concepto. Recuerde que esto es todo, el concepto lo debe expedir medicina laboral de la EPS. ¿Cuándo el trabajador le puede solicitar a medicina laboral de la EPS que le expida su concepto? Cuando tenga la consulta con el especialista que lo está tratando y que le dice que ya no hay nada más por hacer, que ya lo que sigue de ahí es tratamientos paliativos. Por ejemplo, una insuficiencia renal. Entonces empezó la incapacidad. Y llegó aquí al día 181, día 540 con un favorable. Le hicieron los tratamientos y no funcionaron. Entonces el médico, el nefrólogo le dijo, diálisis, ya, tocas diálisis, ya usted los procedimientos para evitar la insuficiencia renal ya no le sirvieron. Ya usted lo que sigue aquí es diálisis de ahí para el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando ya hay diálisis, quiere decir que ya los riñones no van a alcanzar mejoría. Ya tocas hacer ese procedimiento invasivo
para liberar las toxinas que el riñón no es capaz de producir, pues de tratar, que el riñón no es capaz de tratar o de purificar. Entonces, por ejemplo, cuando el nefrólogo dice diálisis, a partir de ahí puede considerarse que ya hay secuelas y puede solicitarle a la EPS el segundo concepto, que puede ser en este caso desfavorable. ¿Para qué? Para que la persona la califique. O, por ejemplo, fue hemodiálisis, que es más grave aún, una secuela mayor, entonces a partir de la hemodiálisis. Lo importante es cuando ya se consoliden las secuelas. Eh, y bueno, si es calificación, porque es desfavorable, pasará lo mismo. Fondo de pensiones califica en primera oportunidad, en segunda oportunidad Junta Regional si se interpone el recurso de inconformidad contra el dictamen del Fondo de Pensiones y Junta Nacional si se interpone contra el dictamen de la Junta Regional el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Pero el segundo concepto también puede ser favorable. Imagínese usted un cáncer. El cáncer el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad de larga duración y puede que en estos 360 días no se haya eliminado con las radioterapias y quimioterapias. Y el oncólogo diga, mientras están tratando pues a la persona, el especialista, diga, María, no da usted, ya vamos a llegar al día 540 pero todavía hay más radioterapia y más quimioterapia y usted se puede curar. Entonces, ¿qué hace María con ese concepto del oncólogo cuando llegue el día 540 o antes? Si se lo expide antes, pues va a la EPS y pide que se le expida el segundo concepto, porque el primero fue favorable, entonces que se le expida el segundo concepto. ¿Y qué va a hacer el medicina laboral de la EPS? Le va a expedir un segundo que es favorable. ¿Y qué quiere decir eso? Que más allá del día 540 hay más tratamientos. Ya les voy a mostrar que la norma lo dice. Hay más tratamientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nunca jamás una calificación se puede postergar más de 540 días. Es decir, a pesar de que se vayan a seguir los tratamientos para tratar de curarla, a la persona la deben calificar como máximo al día 540 de haberse diagnosticado la enfermedad o de haber ocurrido el accidente, así lo dice la ley. Y como esté, la califican. ¿Qué más adelante se puede curar? La revisión de la invalidez es cada 3 años, como vamos a ver. Pero así como está hoy enferma, la califican y si le da el 50% le da pensión. Mire que así lo establece la norma. En todos los casos, aquí la parte que está en morada, en todos los casos, la calificación no podrá pasar de los 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Otra situación donde usted puede acudir directamente a la Junta para que lo califique es si van más de 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad y no lo han calificado. ¿Qué pasa con una persona de esas, por ejemplo, que tiene un cáncer y la van a calificar así como está, que le reconocen la pensión, pero la pensión de invalidez es revisable cada 3 años? Pues si la invalidez le da el 50%, ¿cierto? Luego miramos un video sobre el manual les mando un video sobre el manual de calificación para que lo vean, ¿cierto? Y aprendan cómo es que se hace esa calificación. Entonces, la revisión del estado de invalidez es cada 3 años. La van a hacer la calificación así como está ya, ¿cierto? Pero en 3 años la van a llamar para revisarle el estado de invalidez. Revisión de la calificación de incapacidad permanente parcial o de la calificación de invalidez. Entonces dice la norma por acá, en los sistemas generales de riesgos laborales y de pensiones, que sería el caso en el que estamos hablando de pensiones porque es origen común el caso que estamos planteando. Estamos en incapacidades de origen común, no de origen laboral. La revisión pensional, o sea, cuando ya hay una pensión reconocida por parte de las juntas, será procedente a solicitud de la correspondiente administradora de riesgos laborales o la administradora de pensiones cada 3 años, que era lo que nos planteaba Juan Gonzalo. Juan Gonzalo está o no se ha podido conectar. Sí, doctor, claro, aquí estoy. Juan, que era lo que vos nos planteabas, una señora que la calificaron. Sí, señor, no. ¿Quién debe hacer una hija que la calificaron? Y la calificaron hace más de 3 años. Cuando ya tiene más del 50%, se habla de revisión pensional.
¿Y quién debe hacer la solicitud? ¿Quién? ¿Quién? ¿A El solicitud de quién? fondo Ah, pensional o riesgos laborales, según aplique. claro. Porque el que falleció, el padre fallecido tenía pensión de invalidez de origen laboral. No, doctor, pensión de vejez Entonces, con la Universidad entonces, Nacional. bueno, entonces no la debería hacer directamente con la Universidad Nacional. Sí, pero ella tenía pensión de invalidez con el Fondo Pensional Protección, porque ella pues en su momento trabajaba y se invalidó Ah, por la bueno, diabetes listo. y todas Entonces, las consecuencias. la calificación de ella por su pensión de invalidez la debe solicitar el fondo. Ella se pensionó por invalidez de origen laboral o de origen común. Origen común, doctor. Entonces la debe solicitar el fondo de pensiones, no la ARL, sino el fondo de pensiones cada 3 años. Pero si la entidad no la solicita, la persona no está en mora de nada, ni pierde los derechos a la pensión, a recibir la pensión. Es decir, cuando la invalidez da el 50% es un dictamen completamente válido, así pasen 9 años, porque la revisión del estado de invalidez la debe solicitar en la entidad que paga la pensión. En este caso, para efectos de la pensión de sobreviviente, la Universidad Nacional es la que debe solicitar la revisión. Mientras no se solicite esa invalidez, está en firme, porque la solicitud no es del usuario, es de la entidad que paga la pensión. Bueno, entonces, como vemos ahí, es revisable cada 3 años. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona que tiene cáncer y que ya alcanzó día 540? Que la van a calificar así como está. Está con unas quimioterapias, unas radioterapias que lo tienen completamente invadido y incapacitado. Le hacen la calificación así. Y puede que como está tan grave, al día 540 le dé la pérdida del 50% y le reconocen la pensión de invalidez. Ahí se acaba la relación laboral, se puede despedir con justa causa al trabajador, porque lo permite el Código Sustantivo del Trabajo, pero con el preaviso de 15 días de antelación, porque ya le reconocieron la pensión de invalidez, como lo permite el artículo 62 y 63 del Código, que trae las causales de despido y la causal número, vamos a mirar las causales acá. Artículos 62 y 63, causal número 14, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Pero recuerden que esa causal se debe notificar con 15 días calendario de preaviso, ¿cierto? Entonces llega la empresa, ya le reconocieron la pensión de invalidez, entonces ¿qué hace la empresa? Le notifica el despido con justa causa con 15 días de preaviso. Se acaba la relación laboral y Marta se fue, o María, o la que sea, Jimena, no importa el nombre de la persona, se va a recibir su pensión de invalidez, aunque le siguen haciendo tratamientos. Y se cura, pero va a seguir recibiendo la pensión por 3 años. Y en 3 años la llaman a revisión y resulta que le hacen el dictamen y como ya está aliviada, entonces ya no tiene nada, desapareció el cáncer, obviamente pues siguen controles y todo eso, pero desapareció el cáncer, entonces ya hablamos de la cesación del estado de invalidez. ¿Qué pasa cuando se declara la cesación del estado de invalidez de una persona? Entonces ahí vamos a tener en cuenta el decreto 1833 del año 2016. Cuando se presenta cesación del estado de invalidez, artículo 2.2.5.6.3, cuando se declare la cesación del estado de invalidez de un pensionado, se le tomará como tiempo cotizado aquel durante el cual gozó de la pensión de invalidez. Y como salario devengado durante este tiempo, el ingreso base de liquidación utilizado para el cálculo de la pensión. Esto es muy importante, le quitan la pensión, pero esos 3 años que la recibió se le toman como semanas cotizadas a pensión. Y vamos a suponer un caso más dramático. Una persona, un paciente renal, que empezó a recibir su pensión de invalidez por 3, por 6, por 9, de 3 en 3. Ya van 9 años recibiendo la pensión. Y resulta que le trasplantaron el riñón. Y como le trasplantaron el riñón, desapareció la insuficiencia renal. Lo llaman a revisión y le quitan la pensión por cesación del estado de invalidez. ¿Qué pasa con una persona? Esos 9 años que recibió la pensión de 3 en 3 se le toman como semanas cotizadas para pensión de vejez.
Si a ese momento, sumando las semanas que tenía antes de la pensión de invalidez y las semanas que tiene producto de haber recibido la pensión de invalidez, le dan las 1.300 semanas en Colpensiones o las 1.150 semanas en el RAIS y ya tiene la edad, pierde la de invalidez, pero puede reclamar la de vejez. ¿Me están entendiendo ese elemento tan importante o no me lo entienden? Sí, Profe, yo sí me profe. confundí un poquito. Claro, porque, ¿qué pasa? Usted viene recibiendo la pensión de invalidez. Cada 3 años, pues lo llaman cada 3 años a revisarle su estado de invalidez y usted la viene recibiendo por 9 años. Le hicieron el trasplante de riñón y desapareció la insuficiencia renal. Entonces lo llaman a calificar y le declaran que usted perdió el 50% de pérdida, ya tiene, no sé, ya tiene un 20%. Entonces, ¿qué va a hacer el fondo? Le va a cesar la pensión de invalidez. ¿Hasta ahí me entiende, Tomás? Sí, señor. Le quita ese derecho. Pero todo el tiempo que la recibió se le toma como semanas cotizadas. Entonces, que la recibió 9 años. Listo, multiplique las semanas de 9, pues, para no hacer, multiplique las semanas de 9 años, 365 por 9, 3.285 días. Vean, espere, yo lo hago aquí a un ladito. Abramos el mismo archivo acá de Excel. Es que recibió la pensión de invalidez, pongámoslo por aquí en otra pestaña, en otra hoja, listo. Que recibió la pensión de invalidez por 9 años, de 3 en 3, ¿cierto? O sea, entonces 365 días por 9 años son 3.285 días. Dividido 7, me dan las semanas. O sea que esa persona recibió la pensión de invalidez, tiempo durante el cual la persona recibió la pensión de invalidez, 9 años, por poner un ejemplo, ¿cierto? Días, semanas. Ese tiempo se le toma como tiempo cotizado para pensión de vejez. Entonces la persona pierde la invalidez, pero antes de la pensión de invalidez tenía, no sé, tenía 800 semanas cotizadas, semanas que tenía cotizadas a pensión antes de que se pensionara por invalidez. Antes de que se pensionara por invalidez, él venía trabajando y tenía 800 semanas. Pongámosle más, pongámosle 850. Listo. Recibió la pensión por 9 años. Entonces, ¿qué pasa? Voy a sumar las que tenía antes más las que corresponden al tiempo durante el cual disfrutó de la pensión. 1.319, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Listo. Cuando le quitaron la pensión, a los 9 años de recibida, tenía 62 años. Edad que tenía la persona cuando perdió la pensión de invalidez, 62 años. Ya, entonces listo, me quitan la invalidez, pero puedo ir a reclamar la de vejez porque con las 850 que tenía antes de pensionarme por invalidez, más las que corresponden al tiempo durante el cual recibí la pensión de invalidez, si sumamos esas da 1.300. Tengo las semanas de colpensiones y ya también tengo la edad de colpensiones. Para la mujer sería 57 años. Si no tiene la edad, le toca esperar. Y para los fondos privados son 1.150 semanas para la pensión de vejez. Entonces podría acceder a la pensión de vejez si ya, junto con las que tiene el tiempo que recibió la pensión, más las que tenía antes sumadas, le da las 1.150 semanas. Adelante, Jonathan. Pero Tomás, ¿le quedó claro o no le quedó claro? Sí, señor, pero se me surgió una pregunta. Ajá. De que eso, el monto de la pensión de invalidez y de la de vejez puede ser monto diferente o tiene que ser Sí, el es un mismo monto muy monto. diferente, pero no nos vamos a meter ya en eso porque todavía no estamos liquidando pensiones de vejez ni invalidez, sino que el objeto de la investigación de ustedes es el tema de las incapacidades. ¿Sí me hago entender? Y que de todas maneras tiene que ver con la calificación de invalidez y por eso es muy importante tener en presente eso de la cesación del estado de invalidez, porque el tiempo que la persona haya disfrutado de la pensión de invalidez se le toma como semanas cotizadas. ¿Listo? Listo, señor, gracias.
pero los montos de la pensión de invalidez y vejez pueden diferir, salvo que todo haya sido liquidado sobre el mínimo, sigue recibiendo el salario mínimo, pero eso luego lo miramos. Adelante, Juan. Doctor, le hago una pregunta, un caso real. Una profesora del magisterio, joven de 35 años, la calificaron con una invalidez como del 54%. Mm. Estaba pues como vinculada con todas las prestaciones, o sea, no era provisional, estaba pues en carrera, ¿cierto? ¿Qué sucede con esta chica? Realmente la incapacidad no se origina en temas que tengan que ver con su capacidad como docente, sino en un lupus eritematoso, pues una enfermedad autoinmune. Sí, Ella dijo, no, es que yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir trabajando, yo no quiero que me retiren porque yo tengo, a pesar de estar sobre el 50, pues tengo posibilidades de mejoría y voy a perder mi fuente de ingresos en la vida y más me deprime para mi casa, pues porque es que yo no quiero pensión, yo quiero es trabajar. Doctor, tutela teniendo en cuenta la teoría de la capacidad residual de la Corte Suprema de Justicia, eso se puso tutela para que la dejaran en el cargo porque ella realmente tenía la calificación para la pensión de invalidez, pero teniendo en cuenta la capacidad laboral residual, ella podía seguir ejerciendo sus funciones como docente de una manera plena. Doctor, y no hubo poder humano, se perdió la no, pero tutela en primera. por tutela no, pues digamos, usted sabe que las tutelas son realmente Sí, bastante problemáticas, pero pues ya habría, Juan, pues es una pregunta que ya tendría yo que mirar con cuál decreto el estatuto docente que tuviera, pero hay algo inclusive que, pues a mí me parece que es claro, y es que la ley 812 del 2003 señala lo siguiente, ya yo le muestro. La ley 812 del año 2003 señala en el artículo 81 para los docentes que se vincularon para los docentes que se vincularon después de junio 26 del 2003. Los que se vincularon antes, pues habría otro régimen jurídico, pero a los que se vincularon después de junio 26 de 2003, dice que tienen los derechos pensionales del régimen de prima media. Cotizan al FOMAC, pero tienen derecho los derechos pensionales del régimen de prima media, con excepción de la edad que es de 57 años. Entonces, ¿esto qué me lleva a mí a decir? Que la pensión de invalidez es un derecho que es de interés del titular. Si el titular no la quiere reclamar o no quiere que se la concedan, puede seguir trabajando normalmente. Esa es una de las razones del por qué yo les recomiendo o les recomendé que no es conveniente generar una guerra con el trabajador enfermo. ¿Por qué? Porque nada impide que un trabajador enfermo no quiera reclamar la pensión de invalidez, no la quiere reclamar, entonces toca reubicarlo después de que le dejen de incapacidad, perdón, después de que le dejen de generar incapacidades, toca reubicarlo en un puesto acorde con sus restricciones. ¿Y por qué alguien pudiera no querer reclamar la pensión de invalidez? Porque le conviene más la de vejez, por ejemplo, es más alta. Entonces, Juan, ahí ya lo que toca es, por eso por tutela nunca lo va a ganar porque eso va a caer en un juzgado siempre, o civil o penal, que no es de la especialidad. Y fuera de eso, usted como le va a pedir peras al olmo, los jueces bien ocupados y muchas veces en los despachos las tutelas se fallan de manera muy ligera. Entonces, por personas que ni siquiera tienen las competencias, usted lo sabe, es una realidad. O sea, el practicante que no fue a las clases de seguridad social y que le toca ahí mirar en Google, proyecta el fallo y el juez mira si lo firma o no, ¿cierto? Entonces, eso ahí ya toca es acudir es al contencioso administrativo mediante una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el acto administrativo que la declaró insubsistente. Ya la declararon insubsistente. sí, doctor, no, es un caso hace muchos días, incluso no fue mío, sino que lo discutí con un colega, porque me dijo, Juan, ¿qué hago aquí? Y realmente no tenía conocimiento de esta ley
y bueno, y la perdió en tribunal, entonces la chica le tocó salirse muy triste, muy deprimida porque ella no quería pensión, ella quería seguir trabajando Sí, para, no, la por el pensión de invalidez estrés. es un derecho de la persona, del titular. En ese caso, si a ella la declararon insubsistente, ya le toca presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAC. Recuerde que tiene que haber interpuesto el recurso de reposición y apelación contra el acto administrativo que la declaró insubsistente, al menos el de apelación, que es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y luego presentar la acción de nulidad dentro de los 4 meses siguientes a que el acto administrativo quede ejecutoriado, porque ese es el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso por tutela es muy difícil lograrlo, pues es un tema de alta especialidad en el derecho y pues ya eso lo hemos discutido. ¿Para qué vamos a volver a... ¿Para qué me Sí, sí, hace dar doctor. rabia? ¿Para No, qué? no, sí, tranquilo que a mí ¿Para me qué? da la misma Recordar rabia. eso me hace dar rabia. ¿Cómo es el tema del manejo de las tutelas en este país? No, no, ya usted sabe, Juan, cómo es la cosa. Sí, sí, doctor, continuemos que está interesante. Continuemos, eso. Listo, entonces, eh, pero entonces Tomás, Juan Manuel y Samuel, quedó claro que ustedes son los que están trabajando esta investigación. Quedó claro el tema de las semanas. Sí, señor. Sí, profe, claro. Listo. Bien. Por otro lado, entonces vamos a revisar algo y es lo que señala el decreto 780 del 2016 para evidenciarles que el segundo concepto sí puede ser favorable. Puede llegar a ser favorable el segundo concepto. Esto es que hay más posibilidades después de los 540 días. El decreto 780 del 2016 habla de las incapacidades que van a ser superiores a 540 días. Estas les toca pagarlas a las EPS. Las EPS son las que las deben pagar. EPS, ¿verdad? Las EPS y EOC. No voy a explicar ahora qué son las EOC, pero digamos las EPS. Listo. EOC es entidad obligada a compensar, pero no me voy a meter en eso ahora. Las EPS deben pagar las incapacidades que superen el día 541 en adelante, o sea, a partir del día 541. Inclusive, la norma trae varios supuestos y dice, en los siguientes casos, cuando exista concepto favorable de rehabilitación. ¿A qué concepto favorable se está refiriendo? Al segundo concepto, al primero no, porque el primero es para que entre el día 181 y el día 360 pague el fondo de pensiones. Ya, más allá del día 540, si el concepto es favorable, vuelve a asumir la EPS el pago de las incapacidades. Del día 541 en adelante, otra vez retoma la EPS el pago de las incapacidades, teniendo presente que ahí el empleador vuelve a tener la obligación de pagar la incapacidad y recobrársela a la EPS, porque todas las incapacidades que estén a cargo del sistema de salud, el trámite no se le puede trasladar para la obtención del subsidio por la incapacidad generada, no se le puede trasladar al trabajador. Como nosotros vimos que lo establece el decreto ley 019 del 2012 en el artículo 121, norma que ustedes deben citar en la investigación, ¿cierto? Que es que el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, licencias de maternidad o paternidad a cargo del sistema de seguridad social en salud, es el de las EPS, deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante estas entidades y en consecuencia en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. ¿Por qué puede pasar eso? Porque tiene un favorable la señora que tiene cáncer, entonces le van a seguir haciendo sus tratamientos, pero mientras le hacen pero ya le tienen que calificar en el día 540, está en mora, entonces, pero esa calificación se demora, porque es que son 3 calificaciones. Pues pueden llegar a ser hasta 3 calificaciones. La que hace, como hemos visto acá, la que hace el fondo de pensiones en primera oportunidad. La Junta Regional, si la persona interpuso recurso contra la calificación del fondo de pensiones. Y la Junta Nacional, si la persona interpuso recurso de reposición y de subsidio de apelación contra el dictamen de la Junta Nacional. Entonces, obviamente que todas estas 3 calificaciones pueden superar los 540 días. Mientras queda en firme la calificación, la persona sigue incapacitada. ¿Quién paga esas incapacidades? La EPS. Listo. De ahí en adelante y la sigue pagando a la mitad del salario. A la mitad del salario.
¿Vamos bien hasta ahí o no? Profe, Sí, 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 listo. profe. Sí, señor. Listo. Pasan situaciones que son vacíos normativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, situaciones que son vacíos normativos? ¿Qué pasa si el primer concepto es desfavorable? O sea, no es favorable, sino que el primer concepto es desfavorable, pero la calificación en primera, en segunda y en tercera oportunidad se está realizando ya después de pasado el día 180. Como el concepto sale muy cercano al día 180, estas tres calificaciones no salen de la noche a la mañana. Entonces le dan un desfavorable, ahí lo lleva el fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones, desfavorable. Le dan el primero desfavorable. Y el fondo de pensiones lo llama para la primera calificación en el día 190. Entonces, la norma me dice que los fondos de pensiones solo pagan incapacidades cuando el concepto es favorable. Vea, dice. Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la entidad promotora de salud, la administradora de fondos de pensiones, postergará el trámite por 360 días adicionales a los 180. Y en este caso, la administradora pagará la incapacidad, la administradora de fondos de pensiones. Entonces dice que cuando el concepto es favorable, después del día 180 es que el fondo paga incapacidades. Pero ¿qué pasa si el concepto es desfavorable y la calificación, el trámite de calificación se está haciendo por las demoras administrativas por allá en el día 190, en el día 200, pero el concepto fue desfavorable? Mientras que sale el dictamen definitivo, la persona la van a seguir incapacitando. ¿Quién debe pagar esas incapacidades? También el fondo de pensiones. También el fondo de pensiones debe pagar esas incapacidades, porque a falta de norma escrita se debe aplicar disposiciones que regulen temas semejantes. ¿Y cuál es la disposición que regula temas semejantes? Pues esta misma. Entonces, la ley 153 de 1887 señala claramente, que es la norma que se utiliza para resolver antinomias, vacíos y contradicciones en el derecho. La ley 153 de 1887 dice que en el artículo 8, cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materia semejante, la analogía. Entonces, básicamente, el fondo paga incapacidades entre el día 181 al día 540, siempre y cuando haya concepto, bien sea desfavorable o favorable. Pero tiene que haber concepto, porque si no hay concepto, sí le toca seguir pagando después del día 181 a la EPS. Sea que el concepto sea desfavorable o sea que sea favorable, las incapacidades por un lapso de 360 días a los primeros 180 le tocan al fondo de pensiones. Estamos hablando de origen común. ¿Sí me entendieron eso, muchachos, o no? Sí, señor. Sí, profe. Los demás. Profe, sí. Sí, profe. Bueno, deben tener en cuenta algo bien importante, que es la resolución 1843 de 2025 del Ministerio del Trabajo. Esta norma es nueva. ¿Qué menciona esta norma? Resolución 1843 de 2025 del Ministerio del Trabajo, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y se dictan otras disposiciones. Puede que el trabajador se alivie completamente, se alivie completamente. Si el trabajador se alivia completamente y ya no le dan más incapacidades, ya no le dan más incapacidades, em, o a pesar de tener las secuelas, puede trabajar con esas secuelas, entonces, ¿qué pasa? Ya no le van a dar más incapacidades y hay que hacer el examen médico posincapacidad. La empresa lo tiene que hacer, es gratuito para el trabajador. ¿Qué es el examen médico posincapacidad? Siempre que un trabajador llegue de una incapacidad que demore más de 30 días y se vaya a reintegrar porque ya no hay más incapacidad, pues ya no le van a, ya la EPS no le da más incapacidad, entonces se debe mandar a hacer el examen post incapacidad para que la IPS, espéreme, yo busco la norma antes de seguir hablando. Dame un momento.
Aquí está la evaluación post incapacidad en el artículo 8º, pero quiero mostrarles la definición. Véala ahí. Evaluación médica post incapacidad. Son los exámenes clínicos y paraclínicos que se le deben practicar a todo trabajador inmediatamente finaliza el periodo de incapacidad médica mayor o igual a 30 días calendario, o antes si la condición de salud del trabajador lo hace pertinente o necesario. Entonces, llevaba un trabajador que venía incapacitado 170 días y ya lo dejaron de incapacitar. La empresa le tiene que mandar la evaluación médica post incapacidad en una IPS, no EPS, sino IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud, que tenga habilitación de la Dirección Seccional de Salud para hacer exámenes ocupacionales, exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales son de varias clases, que son obligatorios para todo empleador del sector público y privado. La misma norma los trae. Artículo 8. La de preingreso. Todo empleador público y privado, antes de contratar a una persona, le tiene que hacer evaluación de preingreso. Si no la tiene, el ministerio lo requiere y lo multa, el Ministerio del Trabajo. Esas evaluaciones no son caras, pues son económicas. Un dictamen de preingreso vale 24.000, 25.000, 30.000 pesos no más. Entonces, en esos dictámenes se establece cuál es el estado de salud actual del trabajador antes de ingresar y si tiene restricciones para realizar el cargo. Periódicas por cambio de ocupación o programadas. Evaluación de egreso. Cada que un trabajador termina contrato laboral, el empleador le debe programar la evaluación de egreso, con la finalidad de determinar en qué estado de salud sale del trabajo. Es obligatoria. Listo, si no la tiene, el ministerio lo puede requerir, lo puede multar. Y la posincapacidad y otras que hay más allí, ¿cierto? Pero digamos, por ahora esta, la posincapacidad. Bueno, María Alejandra, adelante. Profe, yo le hago una consulta en caso de que el trabajador dice, no, yo no deseo hacerme la de egreso, uno le puede tener un documento, el del desistimiento, que él no Sí, desea hacérsela. el Código Laboral lo permite. El Ah, Código ok. Laboral en el artículo 57 lo permite. Vea, en un momento yo, artículo 57. Ya le voy a compartir pantalla. Artículo 57, numeral del Código Laboral, numeral 7. Dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación donde conste el tiempo de servicio, la índole de laboral y el salario vengado. E igualmente, esto de si el trabajador lo solicita no es válido, porque el examen de egreso, ya por esta resolución que les mencioné, es de obligatorio cumplimiento. Hacerle practicar el examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Eh, y esto es a la expiración del contrato de trabajo. El examen sanitario sería este examen ocupacional, ¿cierto? Y se considera que el trabajador, por su culpa, elude o dificulta, dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro, no se presenta donde el médico para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Listo, también puede pasar que él no, mm, no vaya a pesar de que se le dio la orden. Ahora, María Alejandra, para mí es perjudicial que una empresa tenga como política, es para la empresa es perjudicial que una empresa tenga como política, es como pegarse una propia puñalada, no permitir que el trabajador renuncie al examen. Otra cosa es que no se lo quiera hacer, pero permitir que renuncie al examen es un daño que se está haciendo a la propia empresa. ¿Por qué? Porque ese examen, ¿qué finalidad tiene? Demostrar que el trabajador salió bien. Después, si es un chofer de bus, vaina y le diagnostican un manguito rotador y entonces presenta una demanda por culpa patronal contra la empresa, porque a él no le tiene por qué haber dado manguito rotador. Los volantes tienen que cumplir la gatizo de hombro doloroso para que a la persona no le dé manguito rotador. Si le dio manguito rotador y si le suma eso que tenía jornadas de 16 horas diarias,
que la empresa no tenía sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que, no, por allá habían varios otros enfermos de manguito rotador. Vea, van varios indicios. Entonces ya viene la demanda de culpa patronal. En cambio, si tiene el dictamen de egreso que muestra que él salió bien, es una evidencia para la empresa para evitar una demanda de culpa patronal. Listo, eso se lo digo yo. Personalmente me parece una política de seguridad en el trabajo inadecuada, permitir que renuncien a los exámenes. No vaya, hágaselo. Yo se lo programo, si usted no quiere ir, ya es problema suyo, pero yo se lo programo, cumplo con programarse. Es eso. Bien, entonces, Manuel, Tomás y compañía, ya saben entonces que cuando termine la incapacidad de más de 30 días, hay que hacerle un examen posincapacidad al trabajador en una IPS para que con ese examen posincapacidad el empleado sepa cómo va a reubicar a ese trabajador respetando unas restricciones que le envíe ese médico por el número de días que el médico determine, ¿cierto? Para evitar agravar condiciones de salud o para agravar circunstancias específicas. Ya después de que desaparezcan esas restricciones, se puede poner a trabajar normalmente en el cargo que corresponda. Listo. Pero el tema es, siempre hay que hacer el examen post incapacidad. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, doctor, tengo una preguntita. Adelante. Doctor, mira, lo que pasa es que a mi hermano hace 4 años yo le saqué la pensión y Sí. entonces él mismo estaba dizque haciendo diligencias que para que lo revisaran, ¿cierto? Que no es necesario, o sea, que espere hasta que Colpensiones lo requiera o no. Lo llame, exacto. Es cuando lo llamen a él. Sí, y más que Eso tiene un sí, porcentaje de 51,87, de pronto puede penar porque se la quiten, ¿cierto? claro, obviamente, pues dependiendo de la deficiencia que tenga, si es progresiva no va a tener ese riesgo, pero si no es progresiva sí va a tener ese riesgo, ¿cierto? Y si está trabajando también, eso le afecta el rol, las restricciones del rol laboral, usted lo sabe, Marta. Ujú, sí, Ujú. señor. Entonces, eso Gracias. es un tema delicado. Bueno, espere que lo llame. Bueno, listo. Ahí digamos que ya yo ya cumplí con explicarles las incapacidades de origen común. Nos restaría por explicar las de origen laboral, que son muy fáciles, y el procedimiento de rehabilitación. Ya nosotros tenemos un camino muy allanado, entonces vamos a proceder, que esas son muy fáciles. Bueno, en el origen laboral pasa lo siguiente. Em, es un poco complejo algunos temas, pero vamos a tratar de, de abordarlo de la siguiente manera. A ver, el origen laboral gira en torno a dos conceptos, el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, ¿cierto? La ley 1562 eso es lo que le puede provocar una incapacidad a un trabajador por origen laboral, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La ley 1562 de 2012 define qué es el accidente de trabajo y qué es la enfermedad laboral. Nos dice esta ley que es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Yo no voy a entrar a definir todavía qué es un accidente de trabajo en sus particularidades y detalles. Por ahora, para la investigación me sirve que ustedes simplemente entiendan que un accidente de trabajo es aquel que por causa o con ocasión, vínculo directo por causa, vínculo indirecto con ocasión, genera en el trabajador una lesión, una perturbación funcional, una invalidez. Mejor dicho, para que no se enreden por ahora porque no se trata de ahondar, eso tiene, o sea, tanto de largo como de ancho este tema del accidente de trabajo, pero por ahora para que no se enreden, simplemente manejen un concepto muy básico de accidente de trabajo y es aquel suceso repentino que produce una lesión o la muerte en una persona y que es producto de la actividad laboral, ¿cierto? Suceso repentino, no se esperaba, ¿cierto? Y la enfermedad laboral, entonces, accidentes, ejemplo de un accidente, pues está sometido a riesgo vial porque es mensajero. ¿Por qué se accidentó? Pues porque tiene que conducir una moto. Está sometido a riesgo de orden público porque es vigilante o escolta.
o transportador de valores. ¿Por qué recibió un impacto de bala en la pierna? Porque le trataron de robar el dinero que custodiaba. Entonces eso es accidente de trabajo. Cuando hay un accidente de trabajo, el empleador debe proceder a aplicar la resolución 156 del año 2005 del Ministerio del Trabajo, que establece el FURAT y el FUREP. Vamos a empezar con el FURAT, Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. FURAT, Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo, resolución 156 de 2005. Estamos en accidente, no hemos todavía hablado de enfermedad. El empleador tiene 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente, 2 días hábiles. No hablemos todavía de enfermedad, como vemos ahí. Artículo 3. El empleador deberá diligenciar completamente el informe dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia, el formato, el FURAT, y lo debe enviar a la ARL. Si no lo hace, se acepta el reporte que presente el trabajador. Listo. ¿Qué pasa con ese FURAT? O sea, no es que yo me pueda demorar 2 días, debo hacerlo de inmediato, pero por tardar 2 días. ¿Con eso qué va a suceder? Pues que si es un accidente, pues la ARL va a entrar a pagar las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de ese siniestro. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales? La atención hospitalaria. A la persona la llevan por urgencias y la meten allá, pero la factura de los servicios de urgencia la paga la ARL. Listo. Desde que, obviamente, el empleador llena el FURAT para que la ARL pueda entrar como aseguradora del riesgo laboral, pueda entrar a asumir ese costo asistencial. Y las prestaciones económicas. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Las incapacidades. Las incapacidades, según la ley 776 del año 2002, en el origen laboral, estamos en accidente, no he tocado enfermedad, porque enfermedad es otro mundo. Enfermedad laboral es otro mundo. Listo. La ley 776 del 2002 establece que las incapacidades de origen laboral se pagan al 100% del salario base de cotización. Mire, artículo 3, monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo afiliado al que se le define una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización. Entonces, si nosotros vamos a coger este mismo ejemplo que venimos liquidando desde las clases anteriores, que es el caso de un trabajador que se empezó a incapacitar desde el 24 de mayo, ¿cierto? Vamos a poner un caso nuevo, no nos basemos en estos viejos. Vamos a poner que un trabajador por origen laboral se va a incapacitar hoy 14 de junio del año 2025, ¿cierto? Hoy va a ser su primer día de incapacidad por origen laboral, por accidente de trabajo. No hablemos de enfermedad laboral todavía. Creería yo, ustedes van a ir trabajando la investigación hasta lo que alcancemos hoy. Ya el próximo semestre retomamos las reuniones del semillero. Las reuniones del semillero terminan hoy, hasta el próximo semestre. El próximo semestre dedicamos el último capítulo a la enfermedad laboral y a la incapacidad por enfermedad laboral, porque eso es otro mundo aparte. ¿Listo? Entonces, inclusive podríamos ahondar el próximo semestre en la definición de accidente de trabajo, abordar todo ese fenómeno de una manera más detallada, porque eso tiene tanto de largo como de ancho, como les decía. Entonces, incapacidad por accidente de trabajo, se paga el 100% del ingreso base de cotización, artículo 3, ley 776 de 2002. O sea que aquí ya no hacemos eso de las 2/3 partes. Pero ojo con esto porque hay un aspecto a tener en cuenta aquí y es con qué salario. Porque puede que la persona tenga salarios variables antes del 14 de junio o que no tenga salarios variables, pero que le han variado por horas extras o recargos nocturnos en los meses anteriores. Entonces ahí, ¿qué dice la ley 1562? Y ahí sí hay una diferencia con el origen común. Vamos a partir de junio, vamos a partir de que esta persona tiene un salario de
un salario, pongámosle, de 2,5 millones. Y ojo porque la ley 1562 del 2012 dice cómo se liquida ese 100%. Entonces dice la ley 1562, que es la que regula los riesgos laborales, dice lo siguiente. Artículo quinto. Artículo quinto. Ingreso base de liquidación. Entonces dice por acá en uno de sus incisos, parágrafo 2. Para el caso del pago de subsidio por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último IBC pagado a la entidad administradora de riesgos laborales anterior al inicio de la incapacidad médica. Muy parecido al origen común, que nosotros decíamos que se tomaba el IBC del mes anterior. Lo que pasa es que sí hay una diferencia, y es que si los salarios son variables, no me importa, no voy a hacer promedio del año anterior como si pasa en origen común, donde nosotros partimos de un trabajador que se incapacitó en junio, entonces le hicimos promedio de mayo hacia atrás un año, porque tenía salarios variables. Sacamos el salario variable y luego a eso le sacamos las 2/3 partes y la mitad del salario. ¿Se acuerdan? Que cuando el salario es fijo, tomamos el mes anterior y con ese pagamos las 2/3 partes y la mitad del salario. Pero cuando el salario es variable en origen común, hacemos promedio de lo devengado en el año anterior. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? O yo no alcancé a Sí, explicar eso. lo vimos, Sí, lo vimos. profe. Sí. Sí, o no sé, no me acuerdo si yo Sí, profe, sí lo les, vimos. sí, que yo les puse el ejemplo de un trabajador de una notaría, si no estoy mal. Bueno, Sí, sí, si sí, sí, no, doctor, sí se vio. Lo sí, de la sí se notaría vio. se vio y usted lo explicó y estaba de antecedente la diferencia entre salario variable y variación de salario, que también lo había explicado en una sesión anterior, claro. Es, sí, entonces, sí, inclusive ya vi que lo vimos, listo, aquí tengo el registro, pero bueno, inclusive el decreto 780 del 2016 lo dice, yo les mostré la norma, miren, pues, priores, mostremos acá. Cuando es origen común y el salario es variable, yo tomo el año anterior, priores. Vamos a mirar por acá. Variable. En un momento busco ese artículo por acá. Con la finalidad. Se un momentico. Es que siempre ese me da lidia encontrarlo ese artículo, pero es bueno. Igual está en el artículo 228 del Código Sustantivo del Trabajo. Vea, les muestro. Que cuando el salario es variable en origen común se debe hacer promedio del año anterior, sino que eso está transcrito también en el decreto 780 del 2016 que estoy buscando. A ver. Artículo 228. Salario variable. En caso de que el trabajador no tenga salario fijo para pagar el auxilio por enfermedad, a que se refiere este capítulo, se tiene como base el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad. ¿Cierto? En el Código Laboral está claro. Pero en el 780 del 2016 también lo dice. Ah, ya lo encontré. Véalo acá. Espérenme ver eso. Eso ya lo habíamos visto. Dice, para la liquidación, artículo 2.2.3.4.5. Para la liquidación de incapacidades de origen común, cuando se trate de un salario que no sea fijo, como el caso del trabajo a destajo por tarea,
se tomará en cuenta el salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio o en todo el tiempo cotizado si este fuera menor a un año. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente muy rápidamente, vamos a suponer que hoy me fueran a incapacitar por origen común, hoy me fueran a incapacitar a mí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hoy estamos en junio del 2025. Me van a incapacitar. ¿Con qué me pagan esa incapacidad del 14 de junio del 2025 cuando es origen común? Con las dos terceras partes por los primeros 90 días y la mitad por los restantes, pero ¿de qué salario? Entonces, ya lo que haría la EPS, desde que mi salario sea variable, recuerde que por horas estas comisiones no varía, pero desde que mi salario sea variable y que así haya sido cotizado en planilla como salario variable, mayo, abril del 2025, marzo del 2025, esto sería si fuera origen común, ¿listo? Hace el promedio del año anterior y ya de ahí le saca a eso las dos terceras partes. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, uno, dos, tres. Ahí me estoy devolviendo. Año anterior, son 12 meses, ¿cierto? Entonces, devolvámonos. Me van a incapacitar ahora en junio. Me van a incapacitar ahorita en junio, 14 de junio, ¿cierto? Pero entonces me hacen el promedio de los 12 meses para determinarme el valor de la incapacidad. Entonces, que aquí gane 8, que aquí gane 6, que aquí gane 5, que aquí gane 4.500, que aquí gane 7.500. Espérenme, yo le pongo esos símbolos pesos. Espérenme que faltan ceros. Que aquí gane 3.500, que aquí gane 2.500, que aquí gane 10. Falta un cero ahí. Que aquí gane 3.400 y que aquí gane un 800. Mire que aquí los salarios son variables. Bueno, aquí, 4.500, por ejemplo. Supóngase un vendedor de autos, un protocolista de una notaría. ¿Por qué no? Un abogado litigante que tiene salarios variables de acuerdo a los diferentes meses. Entonces, ¿cómo le van a pagar la incapacidad a partir del 14? Lo incapacitaron 15 días. Entonces, toca hacer el promedio del año anterior, ¿cierto? Si el salario es variable. Entonces, es en origen común, cuando es origen común, ¿cierto? Siempre y cuando el salario es variable. Si el salario no fuera variable, tomamos el IBC de mayo, ¿cierto? Entonces, si el salario no fuera variable, tomo los 8 millones y entonces, ¿qué hago? Los 8 millones los divido sobre 30 para sacar el del valor del día. Eso sería el valor del día. Y por los primeros 90 días se le pagarían las dos terceras partes, o sea, dividido sobre 3 y multiplico por 2. O sea, la incapacidad se pagaría a 177.000 pesos los primeros 90 días. Ya eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Y los segundos 90 días se pagarían a la mitad del salario, o sea, diario, o sea, este dividido 2. Eso fue en el caso de que el salario fuera fijo. Por ejemplo, un salario de 8 millones, fijo. Este sería diario, dos terceras partes y mitad. Listo. Pero este es un caso distinto porque el salario es variable, él no gana lo mismo todos los meses. Entonces se hace una suma bruta de lo de vengado, da 60.100.000 en el año anterior, se divide sobre 30 y se divide sobre 360, que son los días que hay en un año, y se multiplica por 30. Este será el salario base de liquidación de la incapacidad de origen común, promedio de lo devengado en el año anterior. A esto se le sacará la mitad, deme un momento, por favor, deme un momento. Listo. A esto se le sacará el valor del día, salario diario, y a esto se le sacará las dos terceras partes.
por los primeros 90 días te pagarán esto. Y por los segundos 90 días hasta llegar al día 180, la mitad del salario diario. Hasta ahí me están entendiendo, ¿cierto? Mire cómo diferencia. Mire, por ejemplo, si el salario es fijo de 8.177.000, pero como el salario es variable, hay que hacer promedio y siempre le baja, mire, 111.000. Pasa de ganar 177.000 a 111.000 por ser el salario variable. ¿Me entienden esa diferencia, Tomás, Samuel y Juan Manuel? Sí, profe, claro. Eso en origen común. En origen común hay que hacer promedio, pero en origen laboral tenemos un beneficio y es que así el salario sea variable. Puede ser un vendedor de autos, el mismo caso. Le van a tomar el IBC del mes anterior, no se promedia nunca, así el salario sea variable. Parágrafo 2 del artículo quinto de la ley 1562 de 2012. John Edward, ¿está claro eso? No sé si John Edward está. O María Alejandra. Ah, John Edward sí está. Juan, ¿queda claro eso, Juan Profe, Gonzalo? muy claro, profe, qué pena, no Sí, me doctor, escuchaba el claro, audio. muy Entonces, en claro. origen laboral nunca vamos a hacer promedio, así para incapacidad. Para incapacidad no, para incapacidad no. Para otras cosas sí, para pensión de invalidez, de sobrevivientes, para otras cosas. Pero para incapacidad no se hace promedio. Se tomará siempre el último IBC pagado a la entidad administradora de riesgos laborales anterior al inicio de la incapacidad médica. O sea que si en este mismo caso fuéramos a pagarle la incapacidad, así él tuviera salario variable, se le pagaría con 8 millones, así él tuviera salario variable. Y se le pagaría no a las dos terceras partes por los primeros 90 y a la mitad por los segundos 90, sino que se le pagaría todo al 100%, es decir, a 266.667 toda la incapacidad. En este caso, ya pues partiendo de un salario de 2.500.000 y la incapacidad va a empezar ahorita el 14 de junio, tomaríamos el IBC de mayo. Ah, que el IBC de mayo fue por horas extras 2.900.000. Ah, entonces el IBC de mayo si fue 3.900.000, saco el diario, divido 30, me da esto, y esto se paga, entonces así se paga la incapacidad de los días de incapacidad que tenga, ¿cierto? Vamos a empezar en el día 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Le mandaron 4 días de incapacidad, se pagarán al 100% del IBC del mes anterior. ¿Cómo se le pagan estos días que sí fue a trabajar? A estos días que sí fue a trabajar, vamos a suponer que no hizo horas extras ni nada, entonces pues 2.500.000 es el básico, dividido 30. Puede entonces puede pasar que la incapacidad se paga más alta que el salario del mes cuando fue a trabajar. ¿Por qué? Porque como se toma IBC del mes anterior y en el mes anterior pudo tener un IBC más alto, entonces la incapacidad, los días de incapacidad terminan siendo más rentables que ir a trabajar. No sé si entienden esa pequeña situación ahí, porque los días de trabajo se pagan al salario básico dividido 30 más horas extras, recargos, pero los días de incapacidad se pagan al 100% del IBC del mes anterior. Y vaya, si mire la situación donde el IBC del mes anterior fue bien alto, entonces la incapacidad termina siendo más alta que el salario diario. ¿Sí me entienden ese punto o no? Sí, señor. Juan y los demás, Juan Manuel, Manuel José, perdón, Tomás y Samuel. Sí, profe, muy claro. Bueno, en el origen laboral y ya para terminar, hay otro tema adicional y es el siguiente. Las ARL, además de pagar la incapacidad, tienen que asumir el pago de la cotización a pensión y de salud que le toca al empleador o al trabajador independiente que cotiza a ARL. La misma norma lo dice, mire.
Dice, las administradoras de riesgos laborales deberán asumir el pago de la cotización a pensión y salud, perdón, sí, de pensión y salud correspondiente a los empleadores y a los trabajadores independientes durante los periodos de incapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el empleador paga la incapacidad y le recobra a la ARL, pero la ARL no solo le va a reconocer estos 96.667 pesos, que fueron estos 4 días de incapacidad, sino que la ARL le va a reconocer un concepto que se llama compensación de aporte a pensión. ¿Cuánto es el aporte a pensión que el empleador tiene que hacer del salario del trabajador según la ley 100 del 93, artículo 20? ¿Cuánto es el aporte que el empleador debe hacer a pensión al salario del trabajador? Muchachos, no me El digan que no saben. 12%. 12%, eso. Entonces la ARL, cuando le pague las incapacidades, el empleador paga la nómina al trabajador y le recobra la incapacidad a la ARL. La ARL, cuando le pague a las incapacidades al empleador, no solo le va a reconocer los 96.000 pesos, que es el 100% del salario del mes anterior, sino que le va a reconocer un 12% más como compensación de aporte a pensión, porque la ley 1562 dice que la ARL se va a encargar de pagar el subsidio, la cotización, o sea, de compensarle al empleador lo que éste tenga que incurrir por pagar pensión de un trabajador incapacitado por origen laboral. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, el empleador en el área de gestión humana sigue haciendo los aportes a pensión, solo que cuando radique la incapacidad de la ARL no solo le va a reconocer los días de incapacidad, sino lo que él gastó en cotizar a pensión. La ARL, esto solo es un beneficio cuando la incapacidad es por origen laboral. Listo. Y no solo a pensión, sino también a salud. Pero a salud siempre y cuando el empleador esté obligado a cotizar. Sabemos que el aporte a salud, según la ley 100 de 1993, que tiene que hacer el empleador. Juan, ¿estamos claros en ese punto o no? Juan Gonzalo. Sí, doctor, aquí estoy. Listo. La ley 100 del 93 dice lo siguiente, que la cotización a salud del empleador, la cotización total es del 12.5% del salario del trabajador, ¿cierto? Eso está en el artículo 200 de la ley, 204 de la ley 100, ¿cierto? Que la cotización total a salud es del 12.5% del salario del trabajador, del cual el empleador pone un 8.5% y el trabajador pone un 4%. Pero recuerden que hay empleadores exentos de hacer aporte del 8.5% en salud, donde solo le descuentan el 4% del salario del trabajador para la salud y ellos no tienen que poner el 8.5%. ¿Quiénes? Entonces hay una ley que es la ley 1819 del año 2016 que nos habla de la exoneración de aportes a salud, a ICBF y a SENA. En el artículo 65, ya con esto vamos terminando, de esta ley, nos habla de la exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes a favor del SENA, que es el 3%, perdón, el 2% de la nómina del trabajador, la pone el empleador al SENA. El 2% de la nómina mensual del trabajador, el empleador la tiene que pagar al SENA. O sea, coge el salario que se ganó el trabajador en el mes, le calcula el 2% y eso es un aporte que tiene que salir del bolsillo del empleador al SENA. ICBF, ICBF, o sea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 3% del salario del trabajador. Lo calcula el empleador y lo paga el ICBF, de su propio bolsillo, del empleador. Y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, que es el 8.5%, lo acabamos de ver, estarán exonerados de hacer esos aportes las sociedades y personas jurídicas y asimiladas que paguen impuesto de renta sobre los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. O sea que en este caso que estamos planteando, que es un trabajador que gana menos de 10 salarios mínimos, el empleador al mes no hace aporte a salud del 8.5%. También las personas naturales empleadoras que tengan más de 2 trabajadores en adelante y que devenguen estos trabajadores menos de 10 salarios mínimos no hacen aporte ni a salud, ni a SENA, ni a ICBF.
Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pues, si el trabajador ganara más de 10 salarios mínimos, la ARL le haría al empleador también una compensación por aporte a salud, porque el seguro de riesgos laborales también compensa el aporte a salud que tiene que poner el empleador, que es del 8,5%, ¿cierto? O sea que el total que le reconoce la ARL al empleador por esa incapacidad, si hacemos la suma de todo, comprendería, comprendería, comprendería. Total reconocimiento ARL. Entonces, comprendería la incapacidad, la compensación por lo que tuvo que pagar el empleador a pensión y la compensación por lo que tuvo que pagar el empleador a salud, siempre y cuando el empleador tuviera que pagar a salud. Pero como en este caso el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, vimos que tenía un salario de 2.900.000, entonces la ARL no le va a compensar el aporte a salud, lo voy a eliminar, listo, lo voy a eliminar. Entonces el total, realmente lo que va a pagar la ARL al empleador es los 96.000 de incapacidad, la compensación de aporte a pensión y ya, es el total que reconoce la ARL por esos 4 días de incapacidad de la empresa sería esta plata, 433.067 pesos. Listo, eso para dejar hasta ahí, porque nos quedan muchos temas por abordar. Bueno, digamos una última cosa y es, una última cosa, que nos quedan 4 minutos para las y media. Los periodos, el proceso de rehabilitación integral de las ARL se va también a dar por un primer periodo de 180 días. Doctor, silenció el micrófono. Para terminar, los periodos de incapacidad que la ARL, pues el proceso de rehabilitación de la ARL también va a durar 180 días como pasa en origen común, sino que se van a ir prorrogando. Si hay concepto favorable, en ese primer periodo de 180 días puede haber un desfavorable o un favorable. Si es desfavorable, se va a calificación. Si es favorable, postergan la calificación hasta por periodos de 180 días sin que nunca pueda pasar de 540, porque ya sabemos que en ningún caso a una persona se le puede postergar la calificación de invalidez más de 540 días. ¿Queda claro eso o no? Para Tomás, para, para Manuel. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que las incapacidades por origen laboral pueden ser de hasta 720 días. Sí, eso es cierto. Una ARL puede generar incapacidades hasta por 720 días. Tomen nota de esta sentencia Tomás, Manuel José y Samuel. T777 del año 2013. Dice que la ARL, pues las normas legales consagran el reconocimiento de subsidio por incapacidad laboral por un lapso de 720 días. Esto no quiere decir que una persona pueda estar sin calificar 720 días, porque el máximo, según las normas que vimos hoy, es 540 días sin calificar. O sea, la calificación no puede postergarse más de 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Caso en el cual, si la persona no ha sido calificada, puede acudir a la Junta Regional para que le haga la calificación per saltum o presentar una acción de tutela en los términos que hablamos la clase pasada para no repetirlos. Lo que sí hay que tener claridad es entonces que los periodos el proceso de rehabilitación de la ARL va de 180 en 180 en 180 y van a irse expidiendo conceptos o desfavorables o favorables, y si es desfavorable, nos vamos a calificación. Si es favorable, vamos postergando la calificación máximo hasta 540 días. Hay una resolución, que es la resolución, ya para terminar, 350 del año 2022 del Ministerio del Trabajo. Tomen nota, resolución 350 del año 2022 del Ministerio del Trabajo, por la cual se regula el programa de rehabilitación integral en riesgos laborales. Programa de rehabilitación integral en riesgos laborales. Y en uno de sus artículos, como vamos a ver, que es el 10, dice que la ARL
tiene que expedir el primer concepto de rehabilitación a más tardar el día 120 de incapacidad, vea. Concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación que deben expedir las administradoras de riesgos laborales antes de cumplirse el día 120 de incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad deberá contener como mínimo lo siguiente. Entonces, entonces, eso nos da cuenta de que la ARL también, al igual que la EPS, cuando es por origen común, tiene que expedir un concepto de rehabilitación al día 120 de incapacidad. Si no lo expide, se puede hacer el derecho de petición por el trabajador, por el empleador, para que se expida. Porque si es desfavorable, nos vamos para calificación a definir una pensión de invalidez por origen laboral. Pero si es favorable, hay que seguir postergando el proceso de calificación por periodos de 180 días sucesivos, pero al llegar al día 540 de ocurrió el accidente, no se puede postergar más la calificación de conformidad con el decreto 1072 de 2015. Dejemos entonces hasta ahí. María Alejandra, una última pregunta y nos vamos. Profe, algo corto referente al tema. Lo que pasa es que yo ayer tuve una consulta virtual con la médico laboral de la ARL porque en ese momento tenemos un caso con un señor que está en este proceso. Lleva 230 días y ella nos indica, yo le pedí lo del concepto y me dice, no, María Alejandra, no hay concepto. ¿Por qué? Don Héctor en esos momentos está en terapia con fisiatría. Entonces, en estos momentos, nosotros no vamos a levantar un concepto hasta tanto él cumpla con la recuperación. Yo tengo hasta 540 días para lo de la calificación. No, eso es un Concepto no concepto, vamos eso a es dar. cerrado, eso es No, sí, cerrado. Ella lo que debió haber pedido fue un concepto favorable para seguir postergando. Es que el favorable, ¿para qué se expide? Es que usted le pidió el concepto desfavorable, pero es que el concepto también puede ser favorable. no, yo Entonces le dije un ahí, concepto, yo le dije, doctora, necesito que nos escriba un concepto. Me dice, no, María Alejandra, en estos momentos, ¿qué le estoy dando yo a entender como médico ocupacional? Que el señor Héctor se encuentra en un proceso de rehabilitación. sí, Mal haría yo sabemos, en expedirte un concepto, decirte favorable o desfavorable, cuando él en estos momentos está en fisiatría, luego pasa con ortopedia, estamos sí, esperando que le sí. quiten un aditamiento. Eso significa que lo que se debió haber fue expedido un concepto favorable de rehabilitación. Entonces ahí ya en ese caso, pues usted puede presentar el derecho de petición por escrito para que se lo expidan, con base en esta norma que yo acabo de mencionar, ¿cierto? Resolución, artículo 10 de la resolución, porque eso así hablado queda en el aire. Resolución 3050 del 2022. El artículo 10 establece que ese concepto puede ser entonces favorable o desfavorable, ¿cierto? Y pida que si el señor no ha terminado las terapias, pues que se expida favorable, ¿cierto? Pero que la empresa necesita tener los conceptos para hacerle seguimiento al estado de salud del colaborador. Pues si usted ni siquiera diga pídalo favorable, pídalo y ya. Y que sea, pídalo en el derecho de petición, que sea desfavorable o favorable, pero pídalo. En caso de que no se lo acepten, ya tocaría o presentar una tutela o inclusive las ARL son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Puede también presentarse la queja ante la Superfinanciera y ante el Ministerio del Trabajo, además. Una queja formal porque ellas están obligadas a expedir ese concepto de rehabilitación, sea favorable o sea desfavorable, que uno entiende que el señor todavía tiene procesos de terapia, que todavía no se han consolidado las secuelas, pero que no les dé pereza hacer el favorable, como así le da pereza coger un computador y decir, hay más procedimientos, el concepto es favorable, qué pereza la de la gente. Y las ARL tienen las dos clases de conceptos en un sistema de información, ellos lo saben muy bien. Básicamente eso ahí fue la quisieron enredar, artículo 10, el concepto de rehabilitación, no dice que tenga que ser desfavorable, puede ser favorable. ¿Cierto? Inclusive, una de las, uno de los elementos del concepto es la terapéutica posible, la posibilidad de recuperación. Entonces, bueno, en general, muchas situaciones que pueden suceder. Listo, Profe, muchísimas gracias. listo. Bueno, adelante. Inclusive, María Alejandra, mira que el artículo 10 de esta resolución dice que ese concepto se regula por el artículo 41 de la ley 100 modificado por el artículo 142 del decreto ley 019 de 2012. Cuando nosotros ahorita leímos el artículo 142 del decreto ley 019 de 2012, o sea, está diciendo que este de la ARL
se le aplicará lo del artículo 142 del decreto ley 019 de 2012. ¿Y qué dice el decreto ley 019 de 2012? Cuando lo vimos ahorita, que el concepto puede ser ¿qué? Favorable, vea el artículo ahí, vea, concepto favorable. Véalo ahí, vea el artículo, vea, 142. Entonces, ahí, digamos, por orden administrativo, debe estar el concepto. O sea, desfavorable o favorable. Ya, eso sería todo. Bueno, ya sabes qué hacer, listo. Ruby, Gracias, profe, muy amable. Buenas tardes. Hola, profe, qué gusto verlo y escucharlo. ¿cómo estás, Yo Ruby? Muy le, bien. muy bien, y usted. Yo le pido permiso para estar en este semillero. Me interesa mucho pues todos estos temas laborales y me desatrasaré entonces con mis compañeros. Ya le pero escuché que van a parar hoy. sí, pero Ruby, tú estás en la especialización. Voy a entrar a la especialización. Ah, bueno, entonces para el otro semestre, si estás en condición de estudiante, podrías entrar tranquilamente, listo. Ah, bueno, listo. Bueno, Bueno, un profe. abrazo Bueno, especial. muchas Bueno, gracias. Un que abrazo. estén muy bien. Hasta luego. Que descansen en Pues este gracias, Hasta luego. igualmente. intersemestral. Profe, No, gracias. profe, que estés Muchas muy gracias. bien. Profe, muchas Amable. gracias. Feliz tarde. Feliz tarde Bueno, para todos. hasta luego. Feliz tarde de vacaciones.